Hola jóvenes, continuamos con nuestras clases virtuales. El tema del día de hoy, bueno, son medidas de tendencia central. Si recordamos un poquito la clase anterior, pues fue lo que es las medidas de tendencia central, que en este caso era la media, mediana y moda. Si observan, pues aquí están los datos y el histograma que ocupamos. En este caso les digo ahora son las medidas de dispersión, que es realmente la desviación media, la desviación estándar, la variancia y bueno, también está el rango. El rango simplemente se determina calculando el dato mayor menos el dato menor y el rango nos dice más o menos en qué intervalo se encuentran los datos, las posiciones. Si observan, si yo determinara el rango, el dato mayor que tengo aquí es el 12 y el dato menor sería el 6. Si lo resto, 12 menos 6 me genera un 6 y pues realmente son 6 unidades del rango, ¿no? De un punto, del punto más pequeño al punto más grande. Eso se los comento, realmente es utilizable para otro análisis, otro tipo de análisis estadístico. Sin embargo, bueno, pues ahorita ya lo comentamos, no es gran cosa determinar en este caso el rango. ¿Qué es lo que hace la desviación media y la desviación estándar? Bueno, la desviación media y la desviación estándar nos dan un aproximado de cómo están comportándose los datos con respecto a la media, es decir, cómo están por arriba y por debajo de la media. Nos voy a poner un pequeño ejemplo aquí. Digamos que tengo el dato 1, 2 y 3, por decir algo, ¿no? Si recordamos, para calcular la media, en este caso hay que sumarlos y dividirlos entre el número de datos. Si yo lo sumo sería 1 más 2, pues nos da 3, más 3 son 6. El número de datos pues son 3 y esto nos quedaría 6 entre 3, pues nos da 2. Nos dice que la media en este caso es 2. Entonces, para que todos nuestros datos estén igual a la media, ¿qué nos faltaría? En este caso al 1 pues habría que sumarle más 1 y al 3 habría que restarle 1 para que todos estuvieran con el mismo valor de la media. Entonces más o menos es lo que nos dice la desviación estándar. Al determinar la desviación estándar y la desviación media, nos están dando un valor aproximado, no es el exacto, es un valor aproximado de cómo están comportándose los datos, tanto por arriba como por abajo, para que todos los valores estén en ese valor de la media. Esa sería una situación. La otra que nos proporciona el valor de la desviación estándar y la desviación media, si observo ahorita que las determinemos, aquí se determina un intervalo. En ese intervalo nos indica que más o menos del 60 al 65% de los datos se encuentran en este intervalo de la desviación media y desviación estándar. También ahí nos da un panorama de cómo se estarían comportando nuestros datos. Pero bueno, vamos a pasar a determinar, a calcularlas. Voy a borrar esto. Vamos a determinar la desviación media, que es el primer dato que tenemos. Si observan, la denota con DM, desviación media, y dice que sería la sumatoria de cada dato. En este caso, a cada uno de los datos le vamos a restar la media. Es el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto, no sé, si ponemos, por ejemplo, 4 menos 6, ¿qué sería esto? Si hacemos la operación, esto nos quedaría menos 2. Sin embargo, al valor absoluto simplemente le interesa el valor, no el signo. Es decir, esta parte, las dos rayitas, llamémoslos de esa forma, nos indican valor absoluto y en este caso, pues simplemente hace referencia al valor numérico, no al valor del signo, o en este caso al signo. Por lo tanto, eso nos da 2. Entonces, siempre que estemos dentro del valor absoluto, pues si tenemos un dato negativo va a pasar a positivo. Y si queda positivo, bueno, pues queda tal cual, ¿no? Les digo, ahí no interesa en este caso el valor del signo, sino el valor numérico, que es el valor absoluto. Voy a borrar esta parte porque no tenemos mucho pizarrón. Y bueno, entonces nos dice que cada dato le vamos a quitar la media, le vamos a restar la media, lo vamos a ir sumando y en este caso al final lo vamos a dividir entre el total de datos. Si observan, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, al 6, por decir algo, al 6 menos la media, ¿no? La media aquí la habíamos colocado, es 9.5. Entonces sería el valor absoluto de 6 menos 9.5. Ahora más, el siguiente dato sería 10 menos el valor de la media 9.5 y más así hasta llegar al último 10, que en este caso sería igual 10 menos 9.5. Y luego todo esto pues habría que dividirlo entre el total de datos, que serían 20. Y bueno, pues ya hacer la operación y tendríamos el resultado. Sin embargo, bueno, a lo mejor aquí lo podríamos hacer, son 20 datos.
Sin embargo, cuando ya son, no sé, hablamos de 100, 200 datos, pues es un poco más complicado. Entonces, para ello tenemos que usar lo que ya teníamos, que eran, en este caso, ya la tablita de frecuencias. Voy a borrar eso para comentarles cómo va a ser. Si observan, en este caso la talla 6 está repetida 4 veces, es decir, 4 niños tienen la talla 6 que están aquí, entonces basta con que hagamos la diferencia, es decir, la resta del dato 6 menos la media, que es 9.5, y eso lo multiplicamos por 4, ya que está repetido 4 veces. Entonces vamos a realizarlo. En este caso sería el dato lo voy a, para no estar escribiendo dato, voy a decir que x va a ser mi dato, x menos x testada, que es la media, y eso va a estar multiplicado, bueno, lo voy a dejar así, vamos a hacer esta primera parte, x menos, el dato menos la media, valor absoluto de eso. Entonces, si observan, tendríamos el dato, en este caso son 6, menos la media, si observamos era 9.5 y sacamos el valor absoluto. Ahora serían 8 menos 9.5, valor absoluto. Después sería 10 menos 9.5 y el valor absoluto. Después sería la talla 12 menos 9.5 y valor absoluto. Si hacemos las operaciones, de esto obtenemos, vamos a hacer las operaciones rápidamente. Bueno, 6 menos 9.5 nos va a dar menos 3.5. Menos 3.5. Como es valor absoluto, pues sería 3.5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 8 menos 9.5 pues nos da 1.5 con el valor absoluto. 10 menos 9.5, bueno, pues nos va a dar 0.5. 12 menos 9.5, eso nos da 2.5. Y si recuerdan, les comentaba yo que en este caso, cada uno de estos valores, pues en este caso ahora hay que multiplicarlos por el número de veces que se aparece. En este caso es 4, por 4, por 7, por 5, y eso nos daría 3.5 por 4, bueno, pues son 14, son 7 y 7, 14. Entonces aquí serían 14, 1.5 por 4, bueno, pues nos da 6. 0.5 por 7 pues nos daría 3.5. Y 2.5 por 10 pues nos da 12.5. Y entonces nos dice que es la sumatoria. Habría que sumar esto. La sumatoria de eso, bueno, pues teníamos 14 y 6 son 20. 12 y 3 son 15. Y 1 que tenemos acá serían 16. Y 20 serían 36. Entonces eso sería 36. Si seguimos en este caso la fórmula, dice que esto sería igual. Esta parte de aquí que tenemos serían los 36 que tenemos como resultado acá. Y luego nos dice que eso hay que dividirlo entre el número de datos. Recuerden que el número de datos son 20, que es el total de la frecuencia, que serían los datos que tenemos acá. Entonces esto entre 20. Y eso sería igual a 36 entre 20. Nos da 1.8. 1.8. Eso quiere decir que más o menos aproximadamente los datos están tanto por arriba de la media con un valor de 0.8 como por debajo de la media de un valor de 0.8 aproximado, para que todos estuvieran en este caso con un valor de 9.5. Ahora les comentaba yo, estos valores en nuestro gráfico hay que marcarlos. En este caso, al valor de la media, que son 9.5, le restamos 1.8, que sería 9.5 menos 1.8, da 7.7. Y entonces en el 7.7, más o menos sería 6, 7, más o menos sería en este punto. Aquí marcamos la desviación media. Pero también al valor de la media, que es 9.5, le vamos a sumar el 1.8 y eso nos da 11.3. Entonces en el 11.3, más o menos que sería por aquí, también estaríamos marcando la desviación de la media. Y les digo, en este intervalo se concentra entre el 60 y 65%
de los datos. Habría que revisar si realmente se concentra eso, pero bueno, ya de acuerdo a las estimaciones y cálculos que ya han hecho o se ha demostrado que en este caso entre el 60 y 65% se encuentran los datos en ese valor de la desviación media. Les digo, el más exacto en este caso es la desviación estándar, nos determina más o menos lo mismo. No sé si tengan, espero no tengan dudas con determinando la desviación media. Vamos a pasar a determinar la desviación estándar. Para ello, bueno, voy a borrar esta parte. Si observan, es algo similar, por eso que no quise multiplicarlo directamente. Si observan, dice que es el dato menos la media, pero elevado al cuadrado. Entonces, este dato que nos sale, que sería aquí, también, si observan aquí, también tendríamos que multiplicarlo por la frecuencia, porque cada dato hay que restarlo. Es decir, 6 menos la media elevado al cuadrado, más 10 menos la media elevado al cuadrado, y así sumamente. Sin embargo, no puedo multiplicar. Muchas veces toman el error de este valor que tenemos aquí, pues ya elevarlo al cuadrado. No, eso no se puede hacer. Primero lo elevamos al cuadrado y ya después lo multiplicamos, en este caso, por la frecuencia. Entonces, para resolver esta, voy a borrar esta parte. Esta partecita. Si observan, la resta del dato menos la media, pues sería esto. Entonces, esto simplemente, pues hay que elevarlo al cuadrado. Si esto lo elevamos al cuadrado, obtenemos, a ver, para el primero será 3.5 elevado al cuadrado, pues 3.5 al cuadrado da 12.25. 12.25. Después 1.5 al cuadrado, 2.25. Y luego 0.5 al cuadrado, pues nos va a dar 0.025. No, 0.25. 0.25. Después 2.5 al cuadrado. Eso nos da 6.25. Y esto hay que, en este caso, se observan, este sería simplemente el resultado que tenemos aquí, el dato menos la media, elevado al cuadrado. Ese sería el resultado de la resta, lo elevamos al cuadrado. Y ahora sí, esto hay que multiplicarlo por la frecuencia, que en este caso la frecuencia es 4, 7 y 5. Y bueno, entonces serían 12.25 por 4, eso nos da 49. Esto es 49. Después 2.25 por 4, bueno, pues eso nos va a dar 9. Luego 0.25 por 7 nos da igual a 1.75. Y posteriormente sería 6.25 por 5. Eso nos da 31.25. ¿Ok? Si observan, en este caso pues ya tenemos esta parte que sería el dato menos la media multiplicado por su frecuencia. Ahora hay que generar la sumatoria. La sumatoria de esto, bueno, pues nos da que son 49 más 9 más 1.75 más 31.25. Eso nos da como resultado 91. Entonces, si eso lo llevamos aquí a nuestra formulita, dice que eso es la raíz cuadrada, en este caso de la sumatoria del dato menos la media al cuadrado, pues es este valor, que sería el 91, dividido entre el número de datos menos 1. El número de datos son 20 menos 1, en este caso son, bueno, 20 menos 1, pues serían 19. Y bueno, hacemos la operación y tendríamos, en este caso sería la raíz cuadrada de 91 entre 20 menos 1, pues da 19. Eso nos da 2.1884. Vamos a ponerle 2.19, haciendo ahí un pequeño redondeo. Entonces también, les digo, esta es la más utilizada, la que está, en este caso tiene mayor exactitud. Entonces nos dicen que nuestros datos están más o menos por arriba de la media,
que es 9.5 con 2.19 y por debajo de la media. 2.19. Entonces, si yo tengo 9.5 más 2.19, en este caso tendría 11.69 y si observan, pues el mayor son 12, ¿no? Entonces, más o menos sí se encuentra en ese rango. Entonces, serían 11.69 y en este caso, pues hay que trazarlo igual. Más o menos nos daría aquí. Ahora lo voy a trazar hacia arriba. Esta sería mi desviación estándar en 11. Voy a poner aquí 11.69. Y también el valor de la media se lo vamos a restar. En este caso serían 9.5 menos 2.19. Esto nos da 7.31. En este caso, bueno, pues sería como por aquí. Y también, ¿no? Aquí sería 7.31. Entonces nos da un panorama más o menos de cuánto está por arriba y por debajo del valor de la media y más o menos un rango en este caso la concentración del 60 al 65% de los datos que se encuentran concentrados en este intervalo de la desviación estándar. Y bueno, la varianza, que es otra medida de dispersión, si observan simplemente es S al cuadrado, que S decimos que es la desviación estándar, entonces sería 2.19 al cuadrado y eso nos daría 2.19 al cuadrado nos da 4.79. 4.79. Igual eso se lo podemos sumar y restar en este caso a nuestro valor de la media. Entonces, a ver, vamos a repetir nada más. 2.19. 2 por 2 son 4, sí. En este caso nos da 2.79. Y bueno, la varianza nos da un panorama de cómo están comportando la mayor concentración de los datos de un punto hasta el otro. Si también se lo sumamos, en este caso al valor de la media, si observan son 9.5 más 4.79, entonces nos daría 14.29, ya como por acá, y en este caso sería la varianza. Y si se lo restamos, serían 9.5 menos 4.79 y eso nos da 4.71 más o menos como por aquí. Más o menos como por acá. Si observan, ahí se encuentra la mayor concentración de los datos. Esto, bueno, la varianza se ocupa muchas veces. A lo mejor por aquí un niño tenía una talla, no sé si exista, la verdad, una talla 20, por decir algo. Tendríamos un solo dato por acá. Entonces, ese dato muchas veces en algunos estudios pues tiende a ser despreciable. ¿Por qué? Porque mi concentración de datos pues está en este rango, que sería de 6 al 12. Entonces, ese de 20 simplemente se considera despreciable. Para algunos estudios esto va a depender para el tipo de estudio que se esté haciendo. Lo que hace a la hora de estar calculando la varianza, pues que este estudio ya no entra entre en el rango de los datos importantes y se concentra en este caso en la mayoría de datos para realizar el estudio para la cantidad de datos representativa, en este caso de una población o en este caso de una muestra, ¿no? Dependiendo de cómo estemos o del estudio que estemos generando. Entonces, de esta forma se calculan lo que es las medidas de dispersión, que es la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Eso corresponde a la actividad y con esto terminamos la clase del día de hoy. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias y hasta luego.